Queridas hermanas, hermanos, ya en otras ocasiones les he comentado que la fe nos ayuda a que se convierta en realidad algo que todavía no llega, y que la fe nos ayuda a preparar precisamente aquello que todavía no llega. Por ejemplo, hoy en la noche muchos de ustedes van a preparar los útiles de sus hijos o van a preparar la ropa que se van a poner el día de mañana. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen fe en que se van a despertar, que van a continuar vivos y que van a ir al trabajo o a la escuela. Como pueden ver, la fe nos ayuda a preparar aquello que no podemos ver o a que se convierta en realidad aquello que nosotros estamos esperando. La fe es muy importante. Si yo pongo la fe correctamente en mí, la fe correctamente en los demás y la fe correctamente en Dios, estoy en un muy buen camino. Pero, por ejemplo, si yo pongo mucha fe en Dios, pero no tengo fe en mí, no tengo autoestima, voy a esperar que Dios se encargue de resolverme los problemas, de allanarme los caminos, que Él toque las puertas por mí. Por lo tanto, la única fe puesta en Dios no sirve. La fe tiene que estar acompañada también de fe en mi propia persona, y por eso hace algunos domingos comencé precisamente un curso de autoestima. Porque hay mucha gente buena que cree en Dios, pero no creen en ellos mismos. Ay, Padre, yo creo que nunca voy a poder tener una carrera. Ay, Padre, yo creo que nunca voy a poder tener un cuerpo sano. Ay, Padre, yo creo que... Y si la gente no tiene fe en ella misma, las cosas no se pueden realizar, no se pueden lograr. O hay personas también que tienen fe en Dios y en ellas mismas, pero no tienen fe en el otro. Y ahí está la mamá diciéndole al niño: no, tú nunca vas a poder lograr aquello, tú te vas a quedar siempre como mediocre. O aquella persona que tiene un amigo, una pareja, un familiar que se equivocó y cometió un error, pero no tiene fe en que aquella persona puede corregir el error. Dice: por este error que cometiste, ya te saliste de mi vida. Yo creo que también hay que tener fe en que los demás pueden cambiar, en que los demás pueden convertirse, en que los demás pueden superar su adversidad. Por lo tanto, como pueden ver, la fe es importante para que nos permita abrirnos camino hacia los demás, abrirnos camino nosotros mismos, nuestra propia historia personal, y sobre todo también una relación con Dios. Porque de nada sirve que yo crea en el otro y crea en mí mismo si no creo en aquel que ha creado mi vida y la vida de los demás. Y a veces cuando me fallo yo y me fallan los demás, creyendo en Dios puedo salir adelante. Pero ¿se trata únicamente de creer, de tener fe, o de convertirla en algo práctico, en algo vivido cada día? El Evangelio de este domingo comienza con una petición concreta de los apóstoles. ¿Qué le pidieron los apóstoles a Cristo? Aumentanos la fe. Esta petición se da en un contexto en que Jesús previene a sus discípulos de no ser ocasión de pecado o tropiezo para los pequeños, y de haber dado algunas recomendaciones sobre el perdón. Si nos vamos más atrás en el Evangelio y recordamos lo que hemos escuchado en domingos anteriores, podemos ver a Jesús dedicado de tiempo completo a instruir a sus discípulos. Les advierte sobre la seriedad y los riesgos de seguirlo. Les enseña a orar. Los previene contra la hipocresía y la levadura de los fariseos. Les advierte sobre el peligro de las riquezas y les insiste en la misericordia y el perdón. Muchas han sido las recomendaciones y exigencias de Jesús a sus discípulos desde que tomó la determinación de ir a Jerusalén para morir por la humanidad. Quiere dejarlos perfectamente preparados. Las exigencias que implican seguir a Jesús y cumplir lo que Él pide no son fáciles. Por eso, aceptando los apóstoles su limitación, sus pocos recursos humanos y sintiéndose un tanto incapaces para seguirlo, los discípulos le hacen la petición: aumentanos la fe.
Y es que para hacer las cosas lo primero que tenemos que tener es fe en que podemos hacerlas. Sin la fe no se puede lograr nada. Los apóstoles, fíjense bien, no le piden más conocimientos por lo que Jesús exige de ellos, por lo que Jesús les exige a ellos, les ha quedado muy claro. Lo que piden ellos no es conocimiento, sino piden fe. Con esto, el Evangelio nos enseña que no es en los conocimientos en donde está la salvación. Y de hecho, tenemos el ejemplo de algunas personas que han estudiado mucha Biblia o teología y sin embargo se quedan en el puro conocimiento y no pasan a la acción. De nada sirve la fe si no se pasa a la acción. Y en cambio, conocemos personas que apenas conocen lo básico del catecismo, los 10 mandamientos y algunas otras cosas de la Biblia, pero gracias a su fe que ponen en práctica, pueden hacer grandes cosas. Aumenta nuestra fe, es la petición de los apóstoles. Lo curioso es que Jesús no responde a su petición de manera directa, sino con una oración condicional, con una comparación. Jesucristo les dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate y plántate en el mar, y los obedecería. Lo que quiere decir Jesús es que el asunto de fondo no es tener más o menos fe. Fíjense, el asunto de fondo no es tener más o menos fe, sino tener una fe firme, aunque esta fe sea pequeña. Dios se compromete con nosotros, nos da su amor y el don de la fe, pero quiere que esta fe sea una fe comprometida, una fe puesta en práctica. Y para ejemplificar esto, Jesús utiliza la imagen del trabajo, del criado laborioso que cumple su jornada de trabajo. La fe no es solo un don, implica también el trabajo, el esfuerzo para hacerla crecer, para enriquecerla. Así como se aprende a amar poniendo en práctica el amor y ejercitándolo, la fe también se aumenta o fortalece al ponerla en práctica, al hacer todo aquello que Jesús ha enseñado con su vida. Por eso Jesús subraya, ¿tendrá acaso que mostrarse agradecido el amo con el siervo porque éste cumplió con su obligación? En esas palabras de Jesús hay una invitación a hacer las cosas con humildad, sin esperar nada a cambio, a reconocer que la fe es ante todo un don y que la capacidad de vivir la fe, de cumplir lo mandado, no es sino una gracia y al mismo tiempo una oportunidad, porque Dios nos da la oportunidad de transformar el mundo a través de la fe, de transformarnos a nosotros a través de la fe, de ayudar a transformar a los demás a través de la fe. Un don, una bendición, pero también una oportunidad. Por eso Jesús termina diciendo, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero recordando que Jesucristo nos ha dicho que no somos siervos, sino que somos hijos de Dios, una cosa es que el siervo haga las cosas para quedar bien con su patrón, para ganarse al patrón, y otra cosa es lo que los hijos hacen para agradecer al padre o la madre. No se quieren ganar al padre o a la madre, en este caso al padre. ¿Por qué? Porque el padre ya los ama, no tienen que ganar su amor. Los hijos, ¿por qué hacen las cosas bien? Para agradecer, para recompensar todo aquello hermoso que ha hecho el Padre por ellos. Finalmente, cuando Jesús menciona que con la fe se pueden mover grandes árboles y hacer que sigan teniendo vida en el mar, no nos está invitando a mover árboles, sino a mover personas, culturas o sociedades que están enraizadas en el egoísmo, y a que aquellos terrenos, lugares o personas que pudieran ser como el mar, salobres o inadecuados para dar vida, se conviertan en lugares o personas fértiles para dar amor. El mes de octubre, como comencé en la Santa Misa diciendo, siempre ha sido dedicada a las misiones y a orar y pensar
en todos aquellos misioneros que con fe salen de sus casas, de su tierra, para mover las conciencias y el mundo con su predicación. Que siempre, pero especialmente en este mes de octubre, no falte en nuestra oración por las misioneras y misioneros, para que ayuden a que quienes no tienen fe la reciban como don de Dios, y que quienes la tienen la conserven y aumenten. Podemos tener poca fe, pero con el trabajo cotidiano, con la oración, con las obras de misericordia, la fe irá creciendo. E incluso por eso Dios a veces nos manda momentos difíciles, porque ahí es donde la fe aumenta más. Les voy a poner un ejemplo. Si yo cargara únicamente con este brazo, quizás la cuchara para comer, o cargara con este brazo únicamente el pan que voy a comerme, o una pequeña cosita, ¿cómo estaría mi brazo? Normal. En cambio, si con este brazo de repente tuviera que cargar una pesa que pesa más que una cuchara o un pan, ¿qué le va pasando a mi músculo? El músculo va creciendo, va fortaleciéndose. ¿Qué es más fácil? ¿Cargar una sopita, una sopa, una cuchara sopera y un pan, o cargar una pesa? Bueno, por eso precisamente Dios permite que a veces tengamos momentos difíciles, momentos de prueba. ¿Para qué? Para que precisamente en esos momentos difíciles nuestra fe se fortalezca. Momentos de prueba en nosotros mismos. Ay, no sé si pueda. Claro que puedes. Y la fe en uno se fortalece. Momentos de prueba ante los demás. Es que me fallaron mis hijos, ¿podrán recuperarse? Creer en los hijos, y esa fe se fortalece. Y aún en aquellos momentos en que parece que Dios nos abandona, porque hay una enfermedad, porque hay una muerte, porque hay el suicidio de algún ser querido, porque hay algún accidente, porque hay algún robo, y nosotros decimos, ¿dónde estabas, Dios? Y en ese momento nuestra fe tiene que decir, ahí en ese momento incluso estoy yo. Es lo que Dios nos dice en cada momento.